Hola, ¿cómo estás? Soy Jay Corrales y paso por aquí a dejarles un nuevo video hablando del sector inmobiliario. Y hoy quiero decirles qué debemos tener en cuenta al momento de invertir en el sector inmobiliario. Es decir, yo quiero comprar un inmueble, ¿qué debo tener en cuenta? Quiero compartirles cuando yo hice mi especialización en Avalobus, yo soy evaluador de la lonja. Me causó mucha curiosidad que algunos de los compañeros que no tenían cualquier cantidad de profesiones y no eran profesionales que se dedicaban al sector inmobiliario. Les estoy hablando de psicólogos o tecnistas, doctores, pero ellos decían, cuando nos preguntaban por qué querían estudiar la especialización en Avalúos, ellos nos contaban, nos decían: vea, nosotros manejamos el portafolio de mi familia, compramos, vendemos inmuebles, y lo que hemos perdido en el sector inmobiliario hubiéramos pagado 2 o 3 especializaciones. Es decir, en el sector inmobiliario se puede hacer mucho dinero, se puede ganar dinero, pero también se puede perder mucho dinero, se puede perder todo tu patrimonio si no tienes en cuenta ciertas cosas. Y una de esas cosas importantísimas es el valor del inmueble, porque básicamente es la primera parte para saber que mi inversión sea una buena inversión. Mínimamente yo debo comprar en el valor comercial, es decir, ¿qué es el valor comercial? Es el valor real, es el valor normal de mercado de un inmueble, es decir, no estoy comprando ni más caro ni más barato, es como el escenario normal. Lo ideal es comprar inmuebles por debajo del valor comercial. Esto es difícil, no es tan fácil, no siempre se logra, pero es lo ideal. Y les recomiendo que vean un video que está en mi canal que se llama la regla del 10-1, y es como cuando yo tengo la posibilidad de hacer una negociación con liquidez, con dinero en efectivo, con dinero de contado, ese dinero o esa posibilidad de tener una propuesta de dinero en contado me da una posibilidad de negociación y puedo comprar inmuebles en muy buen precio. Entonces ese es un primer factor, el precio, porque si yo compro un inmueble en un valor por debajo de su valor comercial, pues estoy haciendo una buena inversión. Otra de las formas de comprar un inmueble por debajo de su valor comercial es comprar inmuebles en remates judiciales. Los remates judiciales se compran en el 70% del valor comercial. Si alguno está interesado también, aquí tengo un video, fue uno de los primeros que subí, donde explico cómo funciona en Colombia el sector los negocios hipotecarios y los remates judiciales, donde yo puedo comprar un inmueble en el 70% del valor comercial, que es en lo que el juez remata un inmueble. Entonces ahí estoy comprando un inmueble por debajo de su valor comercial, porque el juez ordena un avalúo comercial del inmueble y ordena rematar el inmueble en el 70% de ese valor comercial. Entonces ahí estoy comprando un inmueble por debajo de su valor. Pero mínimamente yo debo asegurarme que mi inversión esté mínimamente en el valor comercial. Es decir, yo no puedo comprar un inmueble por encima de su valor comercial. ¿Y esto por qué? Porque eso me va a afectar mi inversión. Si yo compro un inmueble hoy en 100 millones de pesos, pero resulta que su valor comercial era 80 millones, eso significa que si yo voy a salir a venderlo, nadie me va a dar los 100 millones de pesos y yo voy a tener que venderlo en 80 y pues por ende voy a perder dinero. Entonces ese primer factor es supremamente importante. ¿Cómo? Para yo asegurarme que mi inversión en el sector inmobiliario sea óptima, eficiente, es saber el precio. Comprar en el precio comercial mínimamente o idealmente en un valor por debajo del valor comercial. También les recomiendo un video en mi canal donde les enseño algunas pautas de cómo saber el valor comercial. Si yo quiero saber el valor comercial de un inmueble, lo que debo hacer es acudir a un evaluador, en este caso como nosotros, como yo, o una agencia donde te den ese servicio y te hagan un avalúo comercial de un inmueble. Pero eso es un concepto pues costoso, oneroso, y que si yo estoy comprando un inmueble, pues yo no voy a evaluar todos los inmuebles que esté viendo. Entonces en ese video les enseño algunas pautas o algunos tips de cómo por lo menos tener una aproximación muy cercana a un valor de un inmueble. Es decir, yo quiero comprar un inmueble y, teniendo en cuenta esos tips que les dejo en ese video, cómo saber si el valor comercial del inmueble es cercano a lo que está pidiendo el vendedor. Entonces, primer tema para tener en cuenta al momento de invertir o al momento de comprar inmuebles es tener muy claro el precio, es decir, saber cuál es el precio comercial del inmueble para saber que no estoy comprando un inmueble sobrevalorado. Segundo elemento que es supremamente importante: conocer la situación jurídica del inmueble, y esto se hace con un estudio de títulos. Esto se debe hacer al momento de que yo ya tengo definido el inmueble que voy a comprar. Entonces, normalmente lo que uno no
hace un estudio de títulos de todos los inmuebles que está viendo. O sea, lo primero que uno hace es, uno primero se pone de acuerdo en el precio. Listo, entonces yo voy y miro un inmueble, me gustó su ubicación, me gustó las características, hago una oferta, nos pusimos de acuerdo en el precio, entonces ya listo, ya estamos de acuerdo en el precio, en la forma de pago, entonces ahí procedemos siempre a hacer un estudio de títulos. Es supremamente importante antes de cerrar un negocio, antes de llegar un negocio a cristalizarse, hacer un estudio de títulos. ¿Qué es un estudio de títulos y cómo se hace y quién lo hace? Normalmente lo hacen los abogados, lo puede hacer un abogado, lo puede hacer también alguien que no sea abogado, pero que sea experto en el sector inmobiliario, y básicamente consiste en estudiar un certificado de libertad. ¿Qué es un certificado de libertad? Es la historia del inmueble. Cada inmueble en Colombia está identificado con un número de matrícula inmobiliaria, es decir, es el equivalente a la cédula de nosotros como personas del inmueble. Cada inmueble en Colombia tiene una cédula, un número que se llama número de matrícula inmobiliaria. En ese número de matrícula inmobiliaria, cuando tú vas a las oficinas de registro de instrumentos públicos de cada ciudad, en el caso de Medellín, por ejemplo, que es el ejemplo donde yo les pongo, en Medellín existen dos oficinas de registro, la zona norte y zona sur. Está dividido como que la zona sur están todos los inmuebles que se encuentran de cierta parte de la ciudad hacia el sur, y la zona norte de cierta ciudad hacia el norte. Entonces lo primero que yo hago es saber la dirección del inmueble, el número de matrícula inmobiliaria, y puedo pedir el certificado de libertad. Este documento es un documento público, lo puede pedir cualquier persona. Si yo tengo el número de matrícula inmobiliaria, inclusive hoy se puede pedir por internet, pido por internet el certificado de libertad, y es un documento donde me va a mostrar toda la historia de ese inmueble de los últimos 20 años. Qué área tuvo, cómo se construyó, quién lo compró, quién lo vendió, quién lo hipotecó. Está toda la historia. Cada acto jurídico que se haga con ese inmueble queda registrado en ese documento. Entonces, al momento de yo hacer el estudio de ese documento, me voy a saber si el inmueble tiene una hipoteca, si el inmueble tiene alguna restricción, si tiene algún gravamen, si tiene un embargo. Es decir, voy a conocer toda la situación jurídica del inmueble. También voy a darme cuenta si la persona que es el vendedor es realmente el vendedor, porque desafortunadamente en Colombia ha sucedido que se dan casos de suplantación. Entonces, si yo hago un buen estudio de títulos en el cual voy y reviso las escrituras públicas con las cuales los anteriores dueños compraron, puedo darme cuenta que el vendedor que me está vendiendo a mí es efectivamente el vendedor y no una suplantación. Eso también, digamos que hoy con la tecnología y con los sistemas de seguridad que tienen las notarías del biométrico, hacen que eso cada vez sea más difícil, pero definitivamente hacer un estudio de títulos es algo supremamente importante y es casi que necesario, que yo debo hacer siempre antes de comprar un inmueble. Listo, entonces una vez ya me puse de acuerdo en el precio y ya sé que estoy comprando mínimamente en un precio comercial o idealmente en un valor por debajo del precio comercial, procedo a hacer el estudio de títulos, se lo encargo a un abogado o a una agencia inmobiliaria que me haga el estudio de títulos y me dé la tranquilidad de que jurídicamente el inmueble no tiene ningún problema. En el caso, por ejemplo, si yo estoy comprando un lote, este estudio de títulos debe ir acompañado o adicionalmente de un estudio de las normas urbanísticas. ¿Por qué? Porque cuando yo compro un lote, es decir, yo estoy comprando un lote para construir, es supremamente importante conocer cuáles son las normas de construcción que tiene ese lote. Porque les voy a poner un ejemplo real. Yo voy y veo un lote de 1000 metros cuadrados, listo, me gustó el lote, está muy bonito, está rodeado de árboles, de quebradas, está muy bien ubicado. Me pongo de acuerdo con el con el vendedor y decimos, listo, se lo voy a comprar en 300 millones de pesos. Está bien, estoy de acuerdo, el precio es un precio comercial o por debajo del precio comercial. Entonces dije, listo, estoy comprando un inmueble barato, todos los lotes en esa zona valen 500 millones y este me lo están vendiendo en 300, genial. Procedo al segundo paso, hago el estudio de títulos, todo está perfecto, no tiene ningún problema, no tiene hipoteca, el dueño es el dueño, ¿cierto? Y lo compro. Resulta que si uno no hace un estudio adicional, que es el estudio de normas urbanísticas o de normas de construcción, cuando compro me doy cuenta que el inmueble, ese lote, por estar cerca de una quebrada, tiene una norma de 30 metros de retiro de construcción, ¿cierto? Cuando me doy cuenta de eso, resulta que el área de construcción del lote se reduce al 30% y eso afecta fuertemente el valor del inmueble, porque no es lo mismo yo tenga un lote en el que puedo construir
un 60, un 70% a un lote donde solamente puedo construir el 30%. O resulta que el POT de ese lugar tiene proyectado una construcción de una vía, entonces significa que mi lote al frente va a pasar una vía donde va a estar pasando pues carros, y eso obviamente va a afectar el valor del inmueble. O puede que por el contrario lo aumente, ¿cierto? Porque diga, ya mi lote va a estar al frente de una vía donde va a pasar una vía de alta circulación, y mi lote va a cambiar de una destinación netamente residencial a una destinación comercial, y puede que eso antes sea eficiente. Entonces, cuando uno por ejemplo está comprando lotes, es muy importante revisar el POT o el EOT del lugar donde yo estoy comprando para saber qué obras urbanísticas hay en el lugar donde yo estoy comprando que puedan afectar o que puedan mejorar mi lote. Eso también sirve cuando yo quiero, por ejemplo, invertir en un lugar y yo me doy cuenta, es que venga, en esta zona está proyectada una obra urbanística que va a aumentar el valor comercial de esos lotes. Entonces yo voy y compro, y tal vez la gente no sabe y me venden un valor comercial muy barato, y resulta que a los 2 años, cuando se desarrolla la obra, esos inmuebles subieron de precio. Entonces esta es una forma también de cómo yo, conociendo las normas urbanísticas, puedo hacer inversiones eficientes que con el paso del tiempo aumenten el valor de mis activos, o por el contrario, evitar comprar unos inmuebles porque por el contrario van a afectar el valor de mi inmueble. Entonces es supremamente importante hacer ese estudio de títulos y ese estudio de normas urbanísticas cuando estoy comprando lotes comerciales. Adicionalmente a eso, también es pues muy importante tener en cuenta al momento de invertir que cuando yo compro un inmueble existen unos gastos adicionales de legalización de mi compra, ¿cierto? No solamente es la compra del inmueble, el inmueble valió 200 millones de pesos, pero existen unos gastos adicionales que por costumbre mercantil se establecen cómo se dividen esos gastos, ¿cierto? Entonces cuando yo compro un inmueble debo pagar gastos notariales, que es lo que cobra la notaría por hacer ese negocio, gastos de impuestos y gastos de registro. Entonces debo tener en cuenta cuáles son esos valores para presupuestar también mi dinero, porque he conocido clientes que dicen tengo 100 millones de pesos, y cuando se da el momento de la escrituración son 2, 3, 4, 5 millones de pesos, siempre están dependiendo del valor del inmueble. Esos gastos son porcentajes que dependen del valor del inmueble, y cuando se va a legalizar el negocio, las personas no contaban con eso y no tienen dinero y les toca salir a prestar, o se puede dañar el negocio y hay una cláusula penal que me genera un perjuicio a mí, porque si desisto del negocio me cobran la cláusula penal. Entonces es importante tener en cuenta eso, que al momento de la legalización hay unos costos y unos gastos adicionales. Y por último, también es muy importante saber y entender que en Colombia, cuando yo compro un inmueble, solamente soy dueño cuando registro la escritura pública. En Colombia opera el sistema de título y modo, y el título normalmente pues hay muchos, pero el que más conocemos es la escritura pública. En un negocio de compra-venta ese es el título, pero yo debo llevar esa escritura pública a la oficina de registro para registrarla, para que en ese certificado de libertad que les decía al principio aparezca consignado ese negocio y aparezca yo como real titular y como real dueño de ese inmueble. Porque si yo solamente hago el negocio, pago el dinero y hago la escritura pública, pero esa escritura pública no la registro, nunca soy dueño, ¿cierto? Solamente cuando registro la escritura pública es que me convierto en dueño. ¿Eso qué significa? Que yo puedo hacer un negocio, comprar el inmueble, me entregan el inmueble, hago la escritura pública, me entregan la escritura pública, pero resulta que nunca la registré, y esta persona el día de mañana lo embargan, o esta persona va y vende ese inmueble, y esa otra persona que compra, así sea la compra posterior a la que yo hice, registra ese inmueble, esa persona queda como dueño, porque en Colombia no es la fecha de la escritura, es la fecha del registro, ¿cierto? Entonces realmente es algo delicado, y conozco muchos casos de personas que compraron hace 5, 6, 10 años y tienen la escritura, tienen el inmueble, pero nunca lo registraron, y realmente no son dueños hasta que no se haga el registro. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Entonces, esos son algunos de los elementos que es muy importante tener en cuenta al momento de comprar un inmueble. También les recomiendo mucho, si yo estoy comprando un inmueble nuevo, en un proyecto nuevo, es importante conocer un poco de la constructora, si tiene una fiducia, qué proyectos ha tenido la constructora, porque también se han dado muchos casos donde
una constructora empieza un proyecto, no alcanzan un porcentaje de ventas y digamos que se quiebran y entonces simplemente quedan con mi dinero y se vuelven unos problemas muy graves. Entonces es también importante cuando voy a invertir hacer un análisis de quién es el comprador, si es una constructora, si tiene una fiducia, que la fiducia es esta entidad privada que se encarga de administrar los dineros antes de dárselos al constructor, asegurando que realmente ya haya tenido un punto de equilibrio. Normalmente como funcionan las constructoras es que salen a ventas y cuando definen un punto de equilibrio inician la etapa de construcción y esta fiducia les da el dinero para que inicien las ventas, ¿cierto? Para que inicien la construcción. Entonces es importante también tener en cuenta, auscultar y hacer una investigación de quién es el vendedor, si estoy comprando un inmueble nuevo. Y bueno, básicamente son esos algunos elementos que son importantísimos de tener en cuenta al momento de comprar un inmueble. Espero que les haya servido, no olviden suscribirse en el canal, si tienen alguna pregunta me la dejan aquí y bueno, chao chao, nos vemos.